Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado Tierra, agua, el equilibrio constructivo. Cuando más observo este planeta, más me maravillo. Y eso que prácticamente no sé casi nada de él. Hay una antigua escuela de budismo que nos habla de los elementos básicos de la materia que la componen. Tierra, agua, fuego y aire. Supongo que no pretendían crear la tabla periódica, pero con el tiempo fue quizás el principio de ella. Otros dicen que la Tierra es el planeta azul, porque el agua aparece ante nosotros por todas partes. Y tienen razón, el agua está por doquier, la líquida, y es el elemento que más abunda. Intento excluir en sus orígenes alguno de esos elementos para analizarlos separadamente. Pero me es imposible. No se puede apartar ninguno de ellos. La Tierra está entre los componentes sólidos del planeta, pero también está el agua, como el fuego y el aire. Quizás tendríamos que retrotraernos a los 4.500 millones de años cuando ella se formó, o quizás más atrás, cuando algo explotó en el cielo, esparciendo gas y polvo por el espacio. Puede que fuera entonces cuando comenzó a crearse el sistema solar. Pero dejemos de ir tan lejos y observemos la Tierra como es ahora. En estos momentos es más seguro. Los elementos en su conjunto comenzaron a verse atraídos en un principio por la acreción, guiados por la gravedad. Con el tiempo, lo que iba a ser la Tierra hervía. El fuego estaba presente en toda ella. El aire era un conjunto de gases irrespirables para cualquier forma de vida. Y el agua quizás apareció después de esa mezcla o puede que ya estuviera inmersa en ella, aunque de otra forma. Figúrate que aquello, después de todos estos años, ha acabado convirtiéndose en lo que tenemos ahora. Conocemos que la parte sólida del planeta está compuesta por distintos materiales y que a su vez contiene el agua, tanto la parte sólida como la líquida. Pero, ¿y la gaseosa? ¿Qué la contiene? Se trata del otro contenedor, la atmósfera, y a su vez, y respecto a todos los demás, es atraído por la gravedad, la gran fuerza del cosmos. Hay muchas anécdotas que nos hablan de los llamados milagros de la naturaleza. En primer lugar, imaginemos que acabamos de regar el suelo y encontramos normal que pasado algo de tiempo se va a secar. Pero nadie dirá que el agua líquida se ha evaporado, lo que quiere decir que un ratito después el agua ha desaparecido, ha pasado de ser líquida a ser gaseosa, aunque no la podamos ver. Todos sabemos que el agua puede tener tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero también sabemos que el agua está por todo nuestro alrededor, aunque mezclado con el aire. La vemos al observar las nubes, pero no la vemos cuando se evapora. La otra cuestión milagrosa es, cuando un óvulo y un esperma se unen, ya podíamos saber lo que va a ser la uña del pie derecho, por ejemplo, o cualquier otra cosa. ¿Cómo es posible que tantísimos años después la naturaleza haya llegado donde ha llegado? Se trata del equilibrio que ha construido el planeta, nuestro hogar. Hace ya 3.000 millones de años que apareció la vida en ella, convirtiéndose en la anomalía del universo. No es que nos preguntemos si hay vida o no en el cosmos, sino cuándo la vamos a encontrar. Llegará el momento en que descubramos vida en otros lugares, pero ¿y la vida inteligente? ¿Cuándo la encontraremos? Son las maravillas que la evolución de este planeta nos ha legado. ¿No te parece todo un milagro? ¿Qué otras anécdotas se te ocurren sobre lo que consideramos normal?
y que es milagroso. Artículo de temática semejante. 204. El universo, esa inconmensurable maravilla. Vienen los enlaces y hasta la próxima reflexión.